Hola amigos, hola a todos. Aquí nos estamos reuniendo en el día de hoy con un en vivo. Hoy día estamos con Manuel Octavio. Hola, Ida. Hola a todos y a todas. ¿Cómo están ustedes? Aquí nosotros en la tranquilidad de nuestro hogar, porque aquí en Chile es feriado, es un feriado religioso, y muchas personas se tomaron el día viernes de vacaciones y se fueron de fin de semana, pero quizás sea un buen momento para tener una conversación a la hora de la cena con toda la familia respecto a este importante tema que les vamos a presentar hoy. Aida. Bien, chiquillos, mira, nosotros, bueno, el otro día nos decían que por qué no nos presentábamos. Bueno, yo me presento, soy Aida Cristi, Life Coach, y estoy aquí en este momento para hablar sobre las enfermedades con Manuel Octavio, Master Trainer en PNL, Programación Neurolingüística. Y bueno, lo que nos pidió mucho la gente fue, dentro de todo los temas que teníamos para hablar, era hablar de las enfermedades y de sus conflictos emocionales. ¿Qué hay detrás de una enfermedad? ¿Qué pasa cuando una persona está enferma? Entonces, Gavita Pazmiño se unió. ya Hola, empezaron a Gavita. unirse, Sí. María de sí. los Ángeles, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo Gente que nos están? acompaña siempre. Sí, súper chiquillo. Miren, hoy día dentro de lo que vamos a hacer es hablarles, comentarles, enseñar de alguna manera un poquito para que la gente que está viviendo cualquier dolencia pueda comprender el origen de la dolencia, desde dónde viene esto. Entonces, una vez que ya le hemos hablado de alguna forma de cómo funciona este tema de la enfermedad, poder tener la instancia de contestar preguntas que ustedes nos hagan. Así que hoy día vamos a estar, Manuel, quedan todos cordialmente invitados. Algunas preguntas que no alcancemos a contestar por las redes sociales, o sea, ahora en el en vivo, déjenla, aun cuando sea después, porque siempre vamos a estar contestando en el Instagram, pusimos unos mini videos, así que de alguna forma queremos que la gente quede con sus dudas muy claras. Exactamente. Chicos y chicas, yo quiero comentarles bueno, ustedes saben que nosotros tenemos una escuela de formación y desarrollo humano, donde entregamos bastantes diplomados, cursos y talleres, y ahí les cuento a mis alumnos lo que me maravilló a mí al ver cómo nos develaba el doctor Lipton lo que somos nosotros. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando nos enseñaron biología, bueno, yo tengo esa formación, biología celular, a la manera que nos enseñaron, biología celular, anatomía, fisiología, biomecánica. Bueno, por mi formación, yo soy profesor de educación física. Y desde ahí, uno aprende que la célula tiene un potencial eléctrico. Bien, el potencial eléctrico de la célula son 1,4 volts. Entonces ahora la pregunta es decir, bueno, ¿y cuántas células tenemos nosotros? Bueno, nosotros tenemos 50 billones de células, o sea, tenemos 50 billones de volts disponibles para hacer eso que queremos hacer. Cuando yo le cuento esto y mis alumnos lo empiezan a entender, o la gente que asiste a nuestros talleres también lo mira, dice, oh, profesor, ¿y qué hacemos entonces con este tremendo caudal de energía? Bueno, empiezas a pensar en lo que no quieres para tu vida, empieza a darle energía a esas cosas que te pasaron en el pasado, que te dolían, es como la piedra en el zapato, que a cada rato estás acordando de ella, le estás mandando energía para allá, por lo tanto te hacen voltear hacia el pasado y no recibir lo que quieres del futuro. Bueno, entonces lo que hay que hacer es justamente lo contrario, es esa energía disponible que nosotros tenemos, disponible para todo lo que queremos hacer, es enfocarla a través de la atención. ¿Y cómo? Pensando en lo que sí quieres para tu vida. Así de simple es el tema. Bueno, nosotros en la escuela, bueno, también hacemos nosotros terapia, y eso Aida tiene 18 años de experiencia, ¿cierto? Tiene una historial increíble haciendo todo esto, y yo quiero ahora a ella dejarla en tierra derecha para que empiece a abrir el tema, de manera que entendamos desde la raíz del doctor Hammer, ¿cómo parte este tema? Mira, Manuel, bueno, en definitiva, contar mucho de la historia del doctor Hammer es una historia intensa, donde a él le debemos mucho del conocimiento que tenemos hoy.
Y básicamente porque él se dedicó a hacer levantamientos de casos de enfermos con cáncer. Él era un médico que trabajaba en un hospital oncológico, y desde ahí él empezó a hacer un levantamiento donde había una nomenclatura que decía que detrás de cada evento traumático, posteriormente se desarrollaba una enfermedad como la conocemos nosotros. Y ese evento traumático tenía que tener ciertas características, como por ejemplo, vivirse en aislamiento, ¿ya? Y que ese evento traumático también te pille así como de imprevisto. O sea, en definitiva, para que la persona se considere un evento traumático, es lo que la persona percibe de ese evento. O sea, aquí hay... A ver, ¿te parece si les explicamos un poquito cómo es que la biología se afecta desde una emoción? Y de ahí, posteriormente, explicamos cómo se vive este evento. ¿Te parece? Fabuloso. Y les hablamos de las leyes del Dr. Hammer. Claro. Entonces, chiquillos, es súper importante que sepan que cuando nosotros estamos conectados a la vida, a esta vida que tomamos, que de alguna manera vamos caminando día a día con eso, nosotros pueden pasarnos distintas cosas. Vamos en un diario vivir y de repente nos ocurren eventos que pasan a ser traumáticos. Como por ejemplo podría ser que a una mamá que trabaja todo el día, ¿cierto? La llama el tío del jardín y le dice, mamita, ¿sabe qué? Me acaban de chocar y no alcanzo a llegar a resolver a ir a buscar a su hijo. ¿Eso es un evento traumático para esa persona o no, Aida? Sí, lo que pasa es que, mira, qué bueno que lo pusiste en el tapete. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, una de las características que tiene un evento traumático, que posteriormente hay un órgano biológico que se modifica para poder darnos una solución al conflicto que tenemos, es que una de las condiciones es que esto se vive en aislamiento, o sea, no se cuenta. Entonces, cuando tú estás comentando de que de alguna manera esta mamá queda aterrorizada porque le dice el tío del jardín que no va a poder ir a buscar a su hijo. Entonces, para ella es un drama. Entonces, tal vez en el trabajo, no sabemos, otra persona le puede decir, bueno, manda a buscarlo con alguien. Pero la verdad que no es tan así, porque el evento traumático depende de la percepción que tenga cada persona. Así como de alguna manera nosotros mostramos o enseñamos que el mapa no es el territorio, donde tal vez para esa mamá es un drama, es un conflicto, es un shock. ¿Qué va a pasar con su hijo si no lo van a buscar? Y yo no empatizo contigo, por lo tanto estáis sola, aunque Claro. me lo hayáis contado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que de repente se lo comentan a gente que dice, ay, pero no te preocupes tanto si no es para tanto. Entonces la persona no se siente entendida. Y al no sentirse entendida, lo va a vivir en aislamiento. Prefiere no contarlo para que no le digan otra cosa. Se la come sola. Entonces, mucho de lo que ocurre en nuestro día a día, nosotros somos seres humanos que siempre, todo lo pensamos, como decía Descartes. Primero pienso y luego existo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros como individuos que pensamos lo que vamos a hacer, que tenemos un pensamiento que anda rondando en la vida, que muchas veces ese pensamiento nos abstrae de lo que tenemos que hacer en el día a día, o sea, es una preocupación. Entonces, esas preocupaciones van generando emociones. Entonces, como tú sabes, las emociones mueven universos, porque tienen energía. La emoción es una energía en movimiento. Y volvamos atrás. Tenemos disponibles 50 billones de volts para hacer eso que queremos. Entonces, esa emoción, ¿hacia dónde la estamos dirigiendo? Hacia esa preocupación. Entonces, es importante que ustedes sepan que el nivel energético con el que contamos nosotros los seres humanos para hacernos cargo de nuestras cosas o para poder enfocarnos en algo, si la persona está preocupada o hay algo que tiene tomada su atención desde un bioshock, desde una preocupación, desde algún conflicto no resuelto, esa persona va a poner toda esa cantidad de energía en solucionar eso. Y si por alguna razón no siente, o siente, mejor dicho, de que no tiene cómo darle solución a ese conflicto,
su biología se va a modificar y le va a dar una solución biológica a ese conflicto. ¿Y tú sabías, Aida, que esto no solamente somos los seres humanos? Uno podría decir, hoy lo descubrimos porque somos los seres humanos. No. Las plantas y los animales en general les pasa lo mismo. Cuando el acacio, ¿cierto? Que es un árbol que existe en África, bueno, en otras partes, pero allá se acercan a comer los ciertos herbívoros, como por ejemplo la jirafa, y cuando el árbol está perdiendo todas sus hojas, se empieza a poner en peligro, porque si no tiene hojas no puede absorber la clorofila del sol, perdón, la energía del sol, y así generar clorofila y la energía y su ciclo de desarrollo energético, el árbol se seca. Entonces, lo que hace es se pone amargo, modifica su biología para decir al otro, no me comas porque te hago mal. Y lo extraño de esto es que no solamente este cambia, sino que el otro, aun cuando no se le hayan comido ninguna hoja, se pone amargo también. ¿Me entiendes? O sea, nosotros todos estamos interconectados en esta energía que nos envuelve a todos. Los seres humanos no estamos fuera de eso, y por lo tanto, hoy día, cuando nosotros modificamos nuestra biología, estamos haciendo lo mismo que hace todo el reino animal, vegetal, todo funciona igual. Nosotros funcionamos de la misma manera. O sea, en realidad, por ejemplo, ocupando el ejemplo que acabas de decir, donde las acacias se vuelven venenosas o amargas para que se las dejen de comer y así no mueren. Exactamente. Bien, fíjate que la información es para el resto del territorio. Absolutamente. Claro, entonces ahí, claro, los animales se mueven a comer a otro sector lugar. Y ahí ellas pueden proliferar y volver a mantener su número, por decirlo así. Chiquillos, en realidad, mira, hablar de las enfermedades es un tema grande. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros estamos enfocados en algo que no hemos resuelto, que básicamente pasa a ser un conflicto nosotros, porque en realidad cuando nosotros no tenemos cómo resolver algo, es un pensamiento que vamos a tener repetitivo, o sea, me voy a acostar y me voy a levantar pensando exactamente lo mismo. Y se activa tu SAR. Claro, se activa el SAR. Explícales qué es el SAR, Manuel. El SAR es el sistema de activación reticular que, bueno, nuestro cerebro siempre nos da todas las facilidades del mundo, ¿bien? Entonces, cuando nosotros empezamos a poner atención y foco en alguna cosa, nuestro cerebro nos empieza a mostrar por todas partes, filtra la información para que capturemos de eso. A ver si nos están escuchando mamás, por ejemplo, cuando ellas estaban embarazadas, ¿cierto? Empezaron a pensar, uy, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Hay pura guatona, parece que todas las mujeres se pusieron de acuerdo. Y no es así. Lo que pasa es que se activa tu SAT y tu atención va hacia allá. Por ejemplo, el hombre, si están escuchando ahora, chicos ahí, se van a comprar un auto y empiezan a mirar el auto y ya empezaron a aparecer en diferentes colores, en los modelos, el full, porque se activó su SAT. Entonces, de la misma forma, cuando tú te quedas pegado en una emoción, empiezas a generar pensamientos disociados y te vas dando vuelta en eso, te quedas sumido en eso, porque se activa tu SAR, pero mirando eso, porque tu atención está ahí. Entonces tienes que salir de ese lugar. Ahora el tema es cómo salir. ¿Por qué hicimos este en vivo, chiquillos? Porque una de las formas de salir de un estado de enfermedad es haciendo toma de conciencia, entendiendo qué fue lo que les pasó. O sea, yo les voy a dar un ejemplo sencillo. Si yo tengo una vecina, bien, y esta vecina pone la radio a todo volumen y son, en general, ellos hablan muy fuerte, y es mi vecina que está hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a ir a reclamarle tal vez, y bueno, la vecina tal vez me va a decir, oye, yo estoy en mi casa y escucho el volumen que yo quiero. ¿Bien? Dame un segundo, déjame terminar la idea. Entonces, puede pasar que en un momento determinado, al yo sentir que el bullicio de la vecina me genera un conflicto porque finalmente ando idiota, no quiero salir a la calle porque no quiero encontrármela, ¿qué va a ocurrir? Que eso genera un conflicto para la persona. Entonces, en ese momento, como ella no tiene solución,
la solución la va a obtener biológicamente. Y si es algo que viene a nivel de sonido, me va a afectar el oído. Por lo tanto, a la persona se le va a poner una sordera que no se va a ser consciente que la tiene, sino es hasta cuando pasaron los meses, y bueno, ya después se olvidó un poco de la vecina, y después pasaron los meses, y un día va saliendo a su casa y se encuentra con que el camión de la mudanza se está llevando a la vecina. Ya no va a haber bulla al lado. Entonces, ¿qué empieza a pasar? El día que se fue la vecina a las 9 de la noche, en la noche, se le va a poner un dolor en el oído que la va a obligar de alguna manera a ir al médico. Absolutamente. Y el médico le va a decir, señor, usted tiene una sordera que tiene, no sé, 20% de audición, y así, ¿pero cómo? Claro, ¿qué pasó? Háganse conscientes que como ella no podía solucionar el bullicio que metía la vecina, de la vecina conflictiva y muy bulliciosa, su oído le dio una solución biológica para ese conflicto que tenía. ¿Se entendió, amigos que están escuchando? Oye, a propósito, un saludo de, mira, Bárbara Zócar. Hola, Bárbara. Qué rico que estás con nosotros. Bárbara, ¿cómo estás? Vivian Paola. La Vivian Paola. Y Mauricio Guillermo, mi socio. ¿Es de Arica o no? Absolutamente. Hola, Mauricio. Gran valor, Mauricio. Saludos a la Martita. Saludos. Bien. Entonces, como estabas comentando, para que se entendiera lo que es la solución biológica. Sí, la solución biológica. Entonces, ahora lo que nosotros les queremos invitar es a contarles un poquito qué es lo que ocurre con un ser humano en los distintos órganos que nosotros tenemos. Absolutamente. Entonces, siempre es importante que sepan que, así como les decíamos, que existe un evento importante para nosotros poder saber qué nos pasó, qué nos provocó esta enfermedad, debiésemos preguntarnos, ¿desde cuándo me estoy sintiendo así? Porque si se fijan, cuando a la persona le descubrieron la sordera era cuando ya había solucionado su conflicto porque la vecina se fue. Entonces ahora quiero que comprendan todos que tenemos que encontrar la función biológica útil, la función útil que tiene la enfermedad. O sea, yo estoy así hoy, ¿debido a qué estoy así hoy? Nosotros en PNL decimos que este es una forma de la PNL, una estructura de PNL, es que todo tiene una intención positiva, absolutamente todo. Entonces, y tu inconsciente lo sabe. Entonces, cuando trabajamos, como trabajamos en programación neurolingüística, cuando tenemos un consultante, ¿cierto? Desde ahí, desde su inconsciente, encontramos la solución. ¿Cómo? A través de una metáfora, de un símbolo, de un cuento. Y vamos conectando con ese nivel inconsciente para poder sacar eso. A veces está en la estructura más profunda de la mente y de ahí hay que sacar esto. Bien. ¿Qué te parece, Manuel, Octavio, si hablamos de algunos órganos? Como para que la gente, y después vamos contestando preguntas, porque de alguna manera... Para que participen. Sí, para que participen los chiquillos que nos están siguiendo, muchos de ellos alumnos de nosotros, alumnos nuestros, de los diplomados. Mira, es súper importante que también la gente sepa que cuando nosotros venimos al mundo, o sea, si bien es cierto, estamos indicando de que las enfermedades son un conflicto, ¿cierto? Entonces, si las enfermedades obedecen a un conflicto, podríamos preguntarnos desde cuándo tenemos buen razonamiento, hay posibilidad de tener un conflicto. Sí, sí. Porque deben saber ustedes que los óvulos de mi madre algún día estuvieron con mi abuela. Porque mi madre, ustedes saben que los óvulos están de siempre con las mujeres, y entonces esos óvulos, tu madre estuvo con tu abuela y tu madre tenía tus óvulos que te contenían a ti. O sea, cuando tu mamá estaba en la panza de tu abuela, tú ya existías. Absolutamente. Parte de mí, de alguna forma. Esas dos energías que nosotros siempre hablamos. O sea, el ovocito ya estaba presente. O sea, información que hoy tú tienes, conflictos de tu abuela, están dentro de mí. Podrían estar manifestándose cerca de ti. O sea, o en tu día a día. Okay. Mira,
nosotros cuando venimos al mundo hay Gracias, Cristo. hay una razón por la cual venimos, porque claramente ese óvulo le dijo sí a ese espermio y de alguna manera se generó vida. ¿Bien? Entonces, haya sido cual sea el motivo por el cual esa pareja se embarazaron, ese objetivo, eso que ocurrió en ese instante, cuando ese espermio y ese óvulo se juntaron en el momento de la concepción, influyen en cada persona. Absolutamente. O sea, aquí nosotros podemos incluso no hablar de enfermedades, podríamos hablar de otras situaciones que podría manifestar una persona. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de consulta que llegó una persona con fibromialgia, ¿ya? A decodificar la fibromialgia. Una mujer de 35 años. Entonces, ¿qué pasó? Que queríamos saber qué había y qué era lo que estaba provocando que la sintomatología de la fibromialgia se manifestara. O sea, dolor muscular. O sea, yo quiero moverme y me cuesta mucho moverme. Los músculos se empiezan a poner rígidos. Entonces empezamos a mirar hacia atrás y en un momento determinado nos hicimos conscientes dentro de los estudios transgeneracional de que su mamá, cuando estaba de novia con su papá, pensó que el padre la iba a dejar porque tenía que salir trasladado a otra ciudad. Entonces ella decide embarazarse para impedir el movimiento del padre de ciudad. Bueno, finalmente se embaraza, ¿ya? Nace la consultante que estaba ahí, y en ese momento el padre claramente no se va de la ciudad, entonces simplemente se queda ahí, ¿bien? Por lo tanto, ella trae un programa biológico desde el proyecto sentido, que le llamamos proyecto sentido, al motivo por el cual te trajeron a esta vida. Y ese proyecto sentido que traía esta señora era de impedir el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí aparecen los efectos aniversarios, que cuando la señora tiene 35 años, la hija, se desata el proyecto. O sea, tiene que cumplir el proyecto y es impedir el movimiento. Desde digo un poco del razonamiento que le hice recién respecto a la energía que tú tienes, nosotros cuando trabajamos en constelaciones, y este es un paréntesis, es muy importante el tema de cómo tú ves y enfocas las cosas, porque se van generando campos. Cuando yo estoy poniendo alguna forma, una intención en ese hijo, por ejemplo, este hijo para que nos cuide cuando seamos viejitos, dicen algunos, ¿no? Entonces es muy probable que efectivamente, ese es el hijo que se quede ahí, y esté con los papás, hasta que se muera, inclusive de alguna manera prefiera el celibato para cuidar a sus padres, y un poco se va dando eso por la intención que le damos. Yo ya le hice los números, y ustedes lo sacaron, los seres humanos tenemos un poder increíble. Entonces, tenemos que tener mucho razonamiento de lo que hacemos cuando lo hacemos. Fijarse que los fotones, al moverse, generan un sonido, y esos son los fonones. ¿Bien? Ahí hay energía en movimiento de manera increíble. Entonces, cuando, parafraseando Maturana, dice que el lenguaje genera realidades, nosotros en PNL decimos que el lenguaje genera ser, porque tú eres lo que dices. O sea, es muy importante lo que estamos diciendo para construir nuestro futuro, para construir el de nuestros hijos. Y yo estoy dando un poco el fundamento de lo que está diciendo la ida, me estoy tomando lo que ella dice, para que de alguna forma no perdamos el hilo. Nosotros somos seres poderosos, luminosos. En la medida que entendamos eso, vamos a poner más cuidado cuando nos enojamos inclusive con nosotros mismos y cómo nos hablamos. ¿Te hablas bien? Yo cuando estoy enseñando PNL le pregunto, ¿cómo te hablas tú? Y la gente me queda mirando como diciendo, oh, me pillaron. Si todos nos hablamos, todos nos decimos, lo hiciste bien, lo hiciste mal. Pero ¿cómo me lo digo? Eso es lo importante también. Paréntesis sobre paréntesis, ahora paréntesis al cuadrado. Los mismos experimentos que hace Masaru Emoto con el agua. Somos Masaru Emoto, me corrige Aida, Masaru Emoto, con el agua. Nosotros somos 75% de agua. Entonces, ¿cómo nos hablamos? ¿Cómo esos fonones están afectando nuestra vibración?
Aida, parece que tienes consultas ahí, ¿no? Sí, mira, nos están haciendo ya algunas consultas de enfermedades. A mí me gustaría que las personas que nos escuchan pudieran tener un poco más de información. Hay muchos diccionarios, hay harta información en la web, ya hay harta literatura que apoya lo que nosotros decimos. Y que de alguna manera me gustaría terminar de dar la idea de que desde que nosotros venimos al mundo, cuando nuestros padres se embarazan de nosotros, también influye en nosotros el periodo de gestación cuando estamos dentro de nuestra madre. Y eso se hace súper importante, ¿sabes por qué? Porque el periodo intrauterino, donde están los 9 meses los niños, se puede dividir en 4 etapas y cada etapa tiene que ver con el desarrollo de cada órgano. Entonces, en el desarrollo embrionario también tenemos, muchas veces nos pasa que, por ejemplo, nos dicen, oye, tiene problemas en los riñones. Y tú sabes, cuéntale, ¿en qué etapa se desarrollan los riñones? Claro, por ejemplo, si la persona tiene un impacto emocional, porque miren, así funciona. Nosotros cuando fuimos embriones estábamos dentro de un ambiente acuoso, que el agua es un amplificador. Además estamos conectados a la madre, con todo el torrente sanguíneo, con toda la cantidad de hormonas que son vertidas, ¿cierto?, al torrente sanguíneo, y por cierto, el bebé también está sintiendo lo que siente la madre. Entonces, cuando la madre dice, no te puedo creer, el niño siente, no te puedo creer, y se le amplifica adentro. Entonces, es un amplificador que va generando registros a nivel celular en el niño. Entonces, nosotros lo hemos visto reiteradamente en las consultas que hacemos cuando hacemos regresiones a la vida intrauterina y las personas se dan cuenta cómo esa emoción le ha afectado en su desarrollo presente y pasado. Y por cierto, si no se daban cuenta, le iba a seguir afectando toda la vida, porque eran las emociones de la madre la que finalmente le habían determinado su forma de actuar. Habían hecho, yo no sé si le ha pasado, a todas las personas le tiene que haber pasado, que en ese momento dicen, después de que pasa ese momento, dicen, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no hice esto si yo lo iba a hacer? Y no saben por qué. O al revés, a veces dicen, ¿para qué hice esto? Yo debería haberlo no hecho, ¿sí? ¿Qué me pasó? También. Muchas veces esas cosas que tú no entiendes son porque no son tuyas, está claro. ¿Ah? Es diferente vivir las cosas que son tuyas y las puedes manejar y administrar, pero cuando no son tuyas es muy difícil. Y tú las asumes que son y explotas de esa forma. Bien, en muchas ocasiones, bueno, nosotros cuando hacemos los trabajos nos damos cuenta que esa forma ese momento que le impactó fue a la madre y que fue el momento que marcó el hito. Y después son resentires que frente a una época de estrés o a un estrés, lo resiente y lo vive como si estuviera pasando amplificadamente en ese momento en la vida intrauterina. De hecho, cuando hacemos el trabajo y la persona toma conciencia, ya ese evento, aun cuando se vuelva a repetir con el jefe, con quien sea, ya no le afecta, ya no le pasa nada, porque lo toma conciencia. De hecho, nuestro método, y perdona, que es importante que lo sepan, nuestro método, nosotros desarrollamos un método dada la alta tasa de efectividad que teníamos, y básicamente pasa por lo siguiente. Partiendo desde la parte atómica o de las partículas subatómicas, el electrón y el protón, positivo, negativo, después en los pueblos ancestrales también nos hablaban del sol y la luna, nos hablaban el yin y el yang, energía femenina, masculina, todo funciona así. Todo, absolutamente todo funciona así. Entonces, cuando tú, por cierto, has venido a la Tierra con un propósito que le sirve a tu alma, pero tú tienes que equilibrar esas dos energías para poder alcanzar esa visión que te trazaste antes de venir al plano físico. Entonces, cuando tú estás desequilibrado, es muy poco probable que llegues a eso, porque te va a ir tomando la onda y te vas a ir por alguna tangente. Pero cuando tú empiezas a ver definitivamente de qué manera estás moviéndote, puedes llegar a ese objetivo. Bien, ¿qué hacemos nosotros? El método Human Magic procura la equipolaridad, ¿bien? O sea, alinear estos dos polos. En el templo del rey Salomón, Jaquín Boaz
la energía femenina y masculina, si el templo está, la columna está un poco más baja una de la otra, el templo se derrumba. Cuando hablaba de Jesús, nosotros somos ese templo, así que si nosotros estamos desequilibrados, este templo no va a poder llegar a ser lo que tiene que ser. ¿Bien? Y nosotros somos quienes oficiamos. ¿Quién oficia en el templo? Bien, ese somos quién eres tú. ¿Cómo lo hacemos? A través de la anateoresis. ¿Y qué es lo que es la anateoresis? Es básicamente un término que inclusive está muy poco usado. Es ir a desenterrar, es ir a sacar esos recuerdos, exhumar esos recuerdos, moverlos, ¿cierto? Para que lo puedas comprender y te puedan hoy día, desde el lugar donde estás, ¿cierto?, servirte, porque tú hoy día puedes mirar tu historia porque esos recuerdos que nosotros trabajamos, los modificamos, o sea, no los modificamos, tú los ves de una manera diferente. Le damos oportunidad también a tu alma para que los trabaje y los modifique. Para que cuando llegues aquí al presente, digamos ahora, esto ya no te resiente y no te obliga a mirar hacia atrás y disponer de toda esa energía que hablábamos recién para mirar ese recuerdo. Bien, eso es un poco. Entonces, chiquillos. Esta fue una pequeña, Entonces, una pequeña pausa. Está bien, excelente. Mira, de acuerdo a lo que comentó recién Manuel, vamos a ocupar una anateoresis. Cada pregunta que nos hacen, que vamos a empezar a contestarlas ahora, los invitamos a hacer esa anateoresis, que para que les quede súper claro es ir al pasado, un evento que ya nos ocurrió, desempolvarlo, desenterrarlo, atreverse a mirarlo, y desde ahí, al entenderlo, al comprenderlo, lo traemos al presente sin ya ser conflicto. ¿Bien? Entonces vamos a empezar a contestar algunas preguntas. Por favor. ¿Qué te parece? Muy bien. Bien. Aquí... están preguntando aquí... María Cristina pregunta, ¿qué es lo que puede estar causando problemas cardíacos y la diabetes? M2. Bien, los problemas cardíacos tienen que ver con sentir que tengo un conflicto a nivel del territorio. Sería importante saber si pertenece a un hombre o a una mujer. Exactamente, sí. Ya, porque los hombres tienen que cuidar el terreno, el territorio. El macho en la especie animal, el propósito tiene que cuidar un nido. Y nosotros somos el hecho que nos movemos cuidando el nido, el macho, digamos, va a ver dónde vienen los predadores, están las partes, los recursos, y se mueve en el territorio. Así es en la biología. Y la hembra se queda en el nido, hace el nido, lo cuida, ¿cierto? Cuida las crías, eso es en la especie animal, pero desde el inconsciente, de la parte más primitiva nuestra, actuamos de esa manera. Claro, entonces si de alguna manera los problemas cardíacos lo está resintiendo una mujer, es muy probable que ella haya tenido que estar sola batallando para sostener la seguridad, la protección y todo lo demás de su nido, su territorio, ¿bien? Este nido y territorio se puede entender que puede ser su casa, o su trabajo, ¿ya? También. O su lugar donde él o ella se sientan que pertenecen a ese lugar, ¿ya? Exactamente, porque hay una ligación como emocional fuerte. Claro, hay un deber ser con respecto a eso. Con respecto a la diabetes, bueno, la diabetes es resistencia e intolerancia. Entonces, se resiste a ser amado y también, o se resiste al cariño de la forma que los puede estar recibiendo. También, ¿ya? También. Y generalmente nos ven, o sea, puede que todas las personas, pero la persona no lo ve. Quizás muy poco. Yo en numerología, un 3 puede ser una persona muy dispuesta a tener diabetes, porque son personas que cuando lo hacen, por ejemplo, las personas que nacieron en marzo, ahí tienen un 3 seguro y pegado, para que no les voy a dar la lata con la numerología. En general son personas que hacen las cosas y después, si no la hacen desde el corazón, por cierto, pero si no se les valora como ellas sintieron que lo hicieron, se sienten. Y desde pasar desde un muy buen comunicador, pasan a quedarse callados y se van para adentro. Porque los 3 son personas que son gente que trabajan en venta, tienen muy buena comunicación. Entonces, ese es un 3 y esa es una persona que yo, según lo que yo veo, son susceptibles a tener diabetes, porque no ven el cariño que le puedan dar, como ellos lo creen que se lo dan. Entonces, el consejo, disculpa, antes de terminar, el consejo es que esas personas que están en esta no hagan nada por los otros, sino que se muevan por sí, o sea, y desde sí.
yo hago lo que yo quiero hacer y me siento bien haciendo lo que más quiero hacer, eso hago. ¿Bien? Claro, porque de alguna manera también es un tema de cariños. O sea, la gente, hay gente que recibe cariño, recibe atenciones, pero siente que nunca es suficiente. Eso. Entonces tiene conflicto y como no siente que le dan cariño, se endulzan por dentro. Exacto. Bien. Eso es. Muy bien, amiga. Entonces, ¿qué le podemos decir a estas personas de acuerdo a la anateoresis? Por favor, ve atrás, ve desde cuándo empezó la sintomatología, desde cuándo empezaste a sentir que tenías eso o de cuándo fuiste diagnosticado. Y desde ahí anda a más atrás y saca un rango desde cuando te sentías increíble, que todo iba increíblemente bien, y de ahí sacas un trecho. Vas a sacar una entre fechas y al tenerla tienes que revisar cuándo empezaste a sentir que tenías conflicto en el territorio. Porque algo pasó ahí. Claro, incluso podría haber sido un despido, ¿ya? O haberte separado y haberte ido de tu casa. O que supiste que o la persona que está viviendo esto siente que le están siendo infiel o que alguien está metiendo en su vida, en su mundo. También podría ocasionar problemas cardíacos. Absolutamente. ¿Ya? Hay otra pregunta. Cote Lara pregunta, ¿qué puede ser la miopía y el astigmatismo? Bueno, la miopía tiene un síntoma que es ver muy bien de cerca y tener dificultad para ver de lejos. Entonces, así como tú decías, Manuel, que nosotros somos animales, nosotros siempre lo que vamos a hacer, sea como sea, va a ser vivir y no morir. Exacto. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar alertas. Y esos 52 billones. 50 billones. 50 billones. De voltios. De volt. O sea, toda la energía que nosotros tenemos la vamos a enfocar donde nosotros sintamos que está el peligro. Entonces, la miopía, que tiene la facultad de ver muy bien de cerca y no también de lejos, tiene que ver con que esa persona siente que el peligro está cerca. Por algo está poniendo toda su atención cerca. O sea, modifica el cono del ojo para ver muy bien de cerca y no ver tan bien de lejos. Entonces, la miopía... Por eso el miope se acerca mucho a las cositas para mirar. Exactamente, el miope se las acerca. Y al acercárselas significa que el peligro está cerca. O sea, puede ser una persona que esté en la casa, que ese niño o esa persona adulta hoy día haya visto que donde vivía tenía mucho peligro. Entonces tenía que estar muy atento, cerquita, porque estaba ahí, el conflicto estaba ahí mismo. Mira, muchas veces hay uno de los padres súper agresivos. Y también, bueno, en un paréntesis, cuando Manuel indica que nosotros tenemos dos energías, esas dos energías son de donde venimos, que es nuestra mamá y nuestro papá. Absolutamente, porque absolutamente nadie estaría, por muy linda que fuera mi madre o por regio que fuera mi taita, uno no era suficiente para que nosotros estuviéramos acá, ¿o no? Los dos. Sí, los dos. Entonces nosotros somos nuestra mamá y nuestro papá, nos guste o no nos guste, chiquillos. Entonces, a veces, cuando los padres no nos gustan o la madre no nos gusta, empezamos a tener conflictos. Y cuando no podemos solucionar ese conflicto, mi biología se modifica. Ejemplo, que lo encontramos mucho en consulta, que es cuando una madre gritona, castigadora, ¿qué más podríamos decirle? Manipuladora. Controladora. ¿Qué ocurre? ¿A qué se parece? Oye, es que, bueno, las chilenas somos así, pues chiquillas. Bueno, ¿qué empieza a pasar? Estamos ejerciendo nuestra autoridad frente a los hijos y el hijo está harto de esta madre que es... Entonces, el hijo quisiera arañarle y sacarle un pedazo o destruir a esta madre. Pero él, muy chiquito, sabe que esto no lo puede hacer porque necesita a la mamá para alimentarse, para cuidarse. Entonces, ¿saben lo que hacen los críos? Se castran las defensas y son niños que se comen las uñas. Mira, qué fabuloso, ¿ven? Entonces, empezamos a tener conflictos de ese tipo. A ver, ¿qué podríamos decir? Yo conocí, oye, qué increíble, tenía un jefe que tenía, mira, que bueno, tenía como 40 años, él, y se comía, estaba así. Y antes íbamos a ver a un cliente, y yo veía,
Claro, el sistema nervioso, tienen el sistema nervioso. Entonces, como son niños que... Y se dan cuenta ustedes que un adulto, y supone, y estábamos trabajando en la transnacional grandota, y se comía la uña antes de entrar a una reunión. Entonces, son cosas que no podéis manejar. Pasan a ser, tú dependes de eso, te manejan. ¿Sabes por qué te manejan? Porque los 50 billones de voltios se los mandé en un minuto y están en un bucle, dando vueltas y me tiran allá y me tiran y me vuelven y no puedo Y salir. eso es porque el estado de estrés es tan alto que la persona no logra pensar y salir a meditar de eso. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Están a tal nivel estresados full, que lo único que hacen es tratar de revivir un momento donde les resultó y se sintieron a salvo. Entonces, probablemente cuando él quiso contestarle a su mamá y se mordió no solo la lengua, sino que se castró las defensas, porque eso es lo que nosotros hacemos con las uñas, nos defendimos. Entonces, esa persona cada vez que estaba bajo un nivel de estrés alto, no lograba conectarse al ser adulto, vibraba como un nene chiquito. Entonces sentía mucho estrés. Entonces, lo que le podríamos decir a la persona que preguntó por la miopía es que pregúntate desde cuándo que tú te haces consciente que ya no fijaste bien de lejos y que empezaste a quedar, como se dice, corte vista. Pregúntate desde cuándo sentiste eso y anda un poco más atrás en tu vida, porque esto podría haber sucedido en la primera infancia o la adolescencia, y pregúntate qué pasó ahí cuando empecé a ver así. Y fíjate que yo me estoy acordando en este momento de una paciente que ella se hizo consciente de que quedó con la miopía después de que una prima de otra ciudad la alojaran en su casa para que continuara sus estudios y la pusieron durmiendo en la misma habitación con ella. Entonces, claramente, ¿ella qué sentía? Que tenía ahí el enemigo ahí al lado. Claro, un intruso. Entonces, cuando uno hace toma de conciencia, baja los niveles de tensión. Y no es que, ¡ay, me estoy quedando simplemente miope! No, la miopía me está sirviendo. Y me está sirviendo para algo, que en este caso, a la niña le servía... Se va a estar atenta, sí. Para estar atenta de los movimientos que tenía la prima. Exactamente. Bien. Lo que le generaba el peligro. Exacto. Mira, aquí hay una pregunta. Digni pregunta, tengo problemas a los talones, me duelen mucho. Y cuando me siento a descansar, después me paro y es horrible el dolor. Bien. Le pregunté a mi mamá, me dijo que mi papá sufría de lo mismo. Es un tema con la abuelita, entonces. Claro, pero aquí, mira, ayudemos a los chiquillos. Ya, bien. Ayudemos a los chiquillos a pensar y a ver cómo hacer el raciocinio. Si a esta persona le cuesta ponerse en movimiento, o sea, cuando se va a poner en movimiento hay dolor, significa que necesita estar sentado, no pararse, ¿cierto? Bien, sí. Eso le está indicando su biología. Su biología le dice, siéntate, mantén reposo. Entonces es muy probable que esta persona sienta que tiene que hacer algo, o que tiene que trasladarse, o que tiene que moverse, o tiene que ponerse de pie para... ¿Es cuando se sienta que le duele? No, por lo que yo entendí, cuando se sienta descansa, cuando se para el dolor es terrible. Pero a ella le duelen los pies siempre. A esta persona dice que le duelen los pies cada vez que, no siempre, porque cuando está sentado no le duelen. Exactamente, leamos qué dice. Vamos a leerla. Entonces, cuando esta persona está indicando que le duelen los pies cuando se va a poner en movimiento, es muy probable que se sienta obligado a hacer algo que no quiere. Pero dice así, tengo problemas en los talones, me duelen mucho. Bien. Dado eso, yo creo que se sienta. Y cuando me siento a descansar, después me paro y horrible el dolor. Claro que sí. Porque está haciendo que la sangre que estaba... esto ya es más fisiológico, ¿no? Te sentaste, si mientras estás caminando, la sangre va, por la misma contracción muscular, va drenando, va subiendo, va bajando, en las arterias, las venas, va subiendo la evolución venosa. Pero si tú vas caminando, te sientas, ¡poc!
quedó ahí todo el tema de la sangre, no sube. Entonces, mover los dedos, mueva los dedos, un poquito, que si puedes hacerte a alguien que te haga un masajito en los pies, pero eso es de la parte fisiológica, pero estamos hablando que estos son emociones. Sí, estamos hablando hay un tema emocional. Hay un tema emocional, entonces cuando nos dice y nos indica que de alguna manera cuando se pone de pie le duele, es que esta persona se siente probablemente obligada a ir a algún lugar donde no quiere ir. Y si indica que posteriormente su padre sufría de lo mismo, es muy probable que esto sea transgeneracional. Que el padre se haya sentido obligado a hacer, pero a nivel de desplazamiento, de moverse. Ir a un lugar que no quería ir. Claro, porque nosotros cuando estamos parados, apoyamos el talón para movernos, para desplazarnos o para cambiar de dirección. Entonces, ahí hay que ver bien qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué tendrías que preguntarte? Esta persona que hace la pregunta ahora, ya no quedaría mucho como para preguntarle, oye, ¿qué pasó antes de que empezaran a dolerte los talones? Porque es como un transgeneracional. Entonces, ¿qué tendríamos que decirle? Haz una regresión y ojalá que te haga una regresión alguien que constele dentro de la regresión para que vayas a comprender cuáles serán los conflictos del padre, devuelvas todos los conflictos emocionales que son de tu padre, que muchas veces los hijos para pertenecer a la familia no solo pertenecen, sino que además se toman de todas las cosas que han sido más importantes para la familia, como por ejemplo enfermedades. O sea, mujeres que han tenido cáncer a las mamas y te dicen, no, si mi mamá también lo tuvo, mi prima, yo lo tengo y probablemente la hija la tenga. Entonces, lo asumen como una pertenencia al clan. Entonces, no es necesario. O sea, uno tiene que permitirse poder escribir una nueva historia y ya está, y respetando lo que hicieron los anteriores. Miren, el 100% de vuestras madres y el 100% de vuestros padres viven partes iguales dentro de ustedes. ¿Bien? Y ustedes eligen qué cosa quieren tomar de cada uno de ellos. Apretan el botón para activar lo que ustedes quieren tomar de ellos. Pero para eso tienen que verlos a los padres. Tienen que mirarlos. Muchas personas llegan a consulta y que no quieren saber nada de su padre, por ejemplo. ¿Por qué no quieres saber nada de tu madre? No, es que nos dejó de cuando éramos chicos. Ya, te dejó de cuando eras chico. Bien, pero ¿qué pasó detrás? ¿Quién te contó esta historia? Ah, mi mamá me decía que, o sea, tu mamá, tú te viste la historia. Bien, ok, perfecto. Solamente contarle a ustedes que están presentes que hace poquito le hice una revisión a una niña que siempre había querido hablar con su papá y no lo veía de cuando tenía 2 años, ella tenía hoy día 29. Terminó la regresión porque entendió que los conflictos de los grandes son de los grandes. Y era chiquitita, tenía 2 años. Hizo lealtad a la mamá y nunca habló con su papá. Y su papá la quiso ubicar y ella nunca lo quiso ver. Y después de este trabajo, la niña llamó a su padre, emocionadísima. ¿Y sabe lo que le contestó? Porque el papá era mayor que la mamá. Y bueno, se separaron después. Y la señora que estaba con el papá le dijo, él todos los días de su vida se ha acordado de ti. La niña se emocionó muchísimo, fue una linda experiencia, pero la gente a veces toma como decía la vida, lo transgeneracional, lo que viene de atrás. ¿Ya? Entonces eso le genera un profundo dolor. Entonces también, ahora que estamos hablando lo mismo, papás, mamás, cuando si están separados, ya no están con la pareja con el cual soñaron vivir eso lo que quisieron vivir y no se logró, por favor, cada vez que le hablen mal de las cosas que mal hace la mamá o el papá en ausencia del otro, al niño, el único que sufre es el niño. Ustedes no, ustedes son grandes, el único que sufre es el niño. Y lo desequilibran a él. Por favor, díganle y conéctense con ese hijo, con esa hija, díganle, tus ojos son tan hermosos que me recuerdan por qué me enamoré de tu padre. O por qué me enamoré de tu madre, ese cabello miel hermoso que tienes. No sé. Pero conéctense desde el amor y conéctense en eso porque el niño lo siente y así les permite tomar esa energía, tomar al padre, tomar a la madre y él pararse en la vida o ella pararse en la vida de una manera diferente. Eso es un consejo. Sí. Mira, nos hacen otra pregunta. Nos preguntan qué es el herpes zóster. ¿Bien? Mira, el herpes zóster
en realidad es un conflicto de separación, es un conflicto que ocurre a nivel cutáneo, pero es un conflicto que tenemos... Tercera etapa, cuarta. Tercera y... no quiero equivocarme, segunda y cuarta. Cuarta es la parte de las relaciones, sí, pues sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es un contacto que me obligan a tener y que yo no quiero tener, es un contacto que yo rechazo, que incluso se irrita la piel al tener ese contacto. O sea, básicamente son personas que no quieren tener un contacto con alguien. Es un contacto que irrita, un contacto que... Forzado. Sí, y que de alguna manera... ¿De alguna forma por obligación? Sí, es un contacto impuesto. Ahí, bueno, nosotros ahora estamos contestando algunas preguntas. No es consulta esto, porque no tenemos más antecedentes, claro, pero es importante que también sepan qué pasa con algunas cosas que les podríamos decir. Sí. Mira, fíjate, Manuel Octavio, que durante la semana hubo gente que a mí me hizo llegar preguntas que me pidieron que ojalá pudiéramos contestárselas, porque, bueno, no, me la mandaron antes. Entonces, me preguntaban qué pasaba con las personas que tenían problemas de las tiroides, ¿ya? Y la tiroides es la glándula de la velocidad. Por lo tanto, empieza a manifestarse una modificación ya sea para el hipotiroidismo o para el hipertiroidismo. Debe entenderse que el hipotiroidismo es como poner el pie en el freno, o sea, detengo todo. Y el hipertiroidismo es poner el pie en el acelerador, quiero que todo avance. Entonces les vamos a poner ejemplos de cómo una persona podría poner el pie en el freno de la situación que esté viviendo. Perfecto. Por ejemplo, una mujer que el médico le dice, señora, llévese nomás a su mamá, ¿te acuerdas del caso? Llévese nomás a su mamá a la casa porque ya la señora está desahuciada. Entonces, le dice, tiene 3 meses. ¿Recuerdas lo que dijo esa señora? No quiero que pase el tiempo. Sí. Entonces ella tenía un conflicto con el tiempo. Ella empezó a conectar con un hipotiroidismo porque no quería que avanzara el tiempo para que mami no muriera. Como así otros que lo único que quieren es que avance el tiempo. Quieren que rápidamente se tengan resultados de distintas cosas. Por ejemplo, mujeres que llegan con hipertiroidismo y están en procesos de no sé, juicio, o hombres también, procesos de juicio, cosas que quieren que se acaben rápidamente, y afectan, se modifica la tiroides. Hay un síndrome ahí que ¿cómo se llama el síndrome que tenía? Hashimoto, que no se modifica, o sea, está en un tiempo en hipertiroidismo y en otro tiempo está en hipotiroidismo. Y eso es un tema con importante. el tiempo, definitivamente. Definitivamente, y tienen memorias de guerra. O sea, ahí hay que ver las personas que sufren del síndrome conectado a la tiroides, que es el síndrome de Hashimoto, tienen memorias de guerra. ¿Ya? O sea, ahí hay que ver transgeneracionalmente. Hay un ancestro, por ejemplo, en Chile llegaron el Winnipeg, hay muchos ancestros italianos, y recuerden que esos pueblos, generalmente los pueblos europeos, eran pueblos conquistadores y conquistados, y se movían, y desde historia, los romanos, los italianos, toda la vida han estado por aquí y por allá, ¿cierto? Algunas veces les fue bien, otras veces no tanto. Entonces, hay también actos, personas que han llegado de esas latitudes a Chile, y por cierto, tienen esas memorias de guerra. En una oportunidad nosotros hicimos una constelación para una familia que tenía ancestras italianas, ancestros italianos, ¿bien? Y ahí en esa constelación justamente se vio la ira, lo primero que dijo, se habían temas de la tiroides, y efectivamente así ocurría. Y también te acuerdas que como esta gente era la que había hecho traslado, había llegado al continente a través de los barcos, muchos de las mujeres pertenecientes a esa familia, ¿te acuerdas que sufrían también de retención de líquido? De retención de líquido y también de problemas con la comida, porque en esos viajes el tránsito que se hacía no era con todas las provisiones que se necesitaban. Entonces, es como que quedó en la memoria celular, familiar, de que había que guardar agua y había que guardar alimento, provisiones. Gente que ha pasado por hambrunas también tiene problemas a nivel de pesos, por ejemplo.
Claro, hoy día retiene más, se modifica su registro celular para aquello. Sí. Porque también donde la mente pone miedo. El cuerpo pone grasa. Mira, quiero saludar a la Carola Neira, que se unió, a Vivian Paola Aguirre. Hola, chiquillas. Hola. Voy a mover un poquito para acá. Nos hacen unas preguntas por acá. ¿Por qué no se mueve esto? ¿No? Ahí. ¿Pero? No, quédate ahí. Está hasta el final. Ah, ok. Nos hacen la pregunta, tener ansiedad, comer a cada momento, ¿qué es? Dice la Paula Lara. Bueno, como les decíamos, muchas veces hay memorias transgeneracionales, pero también es importante que sepan que el ducto digestivo, ¿a quién representa? A mami. A mami, porque es mamá quien nos alimenta. Por eso, chicas, esa mujer que tiene usted al frente de ustedes, por mucho que le digan, no voy a ser igual a ti, son igual a ella. Así que, chicas, quieran a su mami, quieran al harto. Sí. Porque finalmente son iguales a ella, controladora, manipuladora, las tienen todas. Por eso cuando la hija o el hijo le empieza a mover la muñeca, ya las cachan en 2 minutos, porque ustedes, ¿de dónde aprendieron? De la más grande, de su mamá. ¿No? Sí, nosotros nos damos cuenta también, fíjense que, bueno, hay países que sufren de alta tasa de obesidad o de problemas al peso. Chile es un país donde, por su historia también, han quedado mujeres solas, y dentro de ello han perdido hijos, y estas mujeres están con miedo. Entonces, lo que tendrían que hacer las personas que tienen problemas a nivel del ducto digestivo, porque desde dentro del labio hasta la punta del ano, tiene que ver con la madre, porque la madre es la que nos alimenta. Absolutamente. ¿Ya? Entonces, preguntarse, ¿cómo ha sido mi relación con mami? Si yo como a cada rato, el bocado representa tomar a la madre. Entonces, si yo como a cada rato, es como que siento que mami no estuvo. Entonces, ahí también es bueno pensar y sentir, ¿qué pasa con mi historia que hoy estoy así? O pregúntense, todos los que están en esa dinámica con miedo y que tienen problemas digestivos, ya sea reflujo, acidez. ¿Qué significa la acidez? Mami es ácida. Mami se me devuelve, la quiero devolver, no quiero que entre. Mami tóxicas. La bulimia es, toma mami, pero no la soporto, la devuelvo. La anorexia, me cierro, no quiero tomar a mamá. Increíble idea, ¿no? Sí. Fíjate. Es importante, por lo mismo hay que sanar todas estas cosas, porque esa leche que le dio a ustedes vuestra madre, de todas las criaturas de la tierra y del universo, esa leche estaba hecha para ti. Entonces es re importante entenderlo, porque de la mami también viene la abundancia. Entonces, en la medida, si tú hoy día tienes problemas de recursos, pregúntate, ¿cómo está siendo tu relación con la mamá? Con tu energía femenina, ¿cómo estás con ello? Si tienes problemas de salud, porque porque hay un tema con la madre también, ¿ya? Porque de ahí viene todo. La madre nos da todo, es nuestra madre tierra, como decían nuestros pueblos originarios. Bien, hay otra pregunta. Sí, mira, que me gustaría a mí contestar las preguntas que ya entraron. Ya, Joyce, hola Joyce, nos hace una pregunta. Hola Joyce. Dice, los hombros, me duelen mucho los hombros. Y, bueno, es importante... 10 minutos más, Ida. Perfecto, 10 minutos los que alcancen a preguntar cosas. Bien, ¿qué es importante que sepan? Que en los hombros nosotros llevamos los pesos. Absolutamente. Ahí, y vuelvo a insistir, nosotros vamos a hacer algo general, lo que les estamos diciendo. Porque te puede doler el hombro cuando lo tienes abajo, te puede doler el hombro cuando lo levantas. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuándo te duele el hombro? La pregunta es, ¿qué movimiento hago que hace que me duela el hombro? Si yo levanto mi brazo, ¿ya? Y es ahí cuando me duele el hombro, si soy mujer, ¿dónde ponemos los hijos nosotras las mujeres? Debajo del ala. Entonces, en un momento determinado, cuando los hijos ya crecen y van a empezar a hacer su vida y sus cosas, y como que de alguna manera ya son bastante independientes y somos mamás pollo, o sea, mamás gallinas, que queremos tener a los pollos ahí, levantar el ala para dejar que el crío salga, duele. ¿Bien? Como así también, si te duelen demasiado los hombros, todo este dolor, ¿cierto, Manuel? Que viene de sentir desde detrás de la espalda, a esta altura, pero por atrás, y ahí que está el medio ambiente. Entonces es tener
miedo a lo que pasa en el entorno, afuera, en la calle. Y si ustedes ven también esta misma zona aquí abajo, está el cerebelo, está nuestro cerebro reptiliano, y que irradia toda esta parte por acá. Y son todas las necesidades básicas. Seguridad, y cuando tú sales a la calle, ¿qué te pasa? Te puedes sentir inseguro muchas veces, ¿no es cierto? Claro. Y la gente anda y dice, ¡oh! Que las noticias, todo. Bien, en el entorno también vas a trabajar. Y si vas a trabajar también, entonces, tienes que conseguir los recursos para proveer a tu familia. ¿Te das cuenta? Bien, y de ahí vienen todos chiquillos. esos dolores. ¿Qué más tienes? Problema de la presión, rapidito, ¿ya? Problema de la presión significa que está circulando muy rápido la sangre, por lo tanto hay una presión que yo me estoy poniendo y eso normalmente es cuando yo quiero dejar a todo el mundo feliz y contento, me presiono y finalmente, bueno, lo que yo tengo dentro de los flujos va a estar con una presión impresionante. Manda saludos Valeria González, aquí te mandamos saludos. Oye, gracias chiquillos, gracias a todos los que nos acompañaron. Nosotros vamos a estar haciendo, bueno, una de las otras preguntas que nos pusimos era el desorden y la suciedad, y vamos a preparar un en vivo y vamos a invitar a una amiga nuestra, ¿ya? Que ella se ha dedicado a entrenarse en todo lo que es el orden interno de los espacios. Así es que nos gustaría, vamos a conversar con ella, a ver si nos dice que sí, y la tendríamos aquí conversando en un en vivo, aparte de hablar de los trastornos que tienen cada persona que sufren de todo este desorden en la sociedad, que significa a nivel transgeneracional de las constelaciones, y también la podríamos tener a ella. ¿Qué te parece, la Cami Colcio? Vamos a ver si ella quiere venir. La agenda feminista. La agenda feminista. Mira quién está. Entonces, mira a nuestra querida alumna Natalie Dubó. Hola Natalie, ¿cómo están? Chiquillos, besos a todos. Se nos hace poco el tiempo, vamos a estar pronto en otro en vivo. Y bueno, ya se viene el desorden y la suciedad y vamos a tener una invitada muy entretenida que nos va a contar cómo nosotros desde afuera hacia adentro podemos empezar a hacer cambios internos. Solo cambiando las cosas, limpiando lo que realmente no nos sirve de los espacios físicos. Absolutamente. Un beso y un abrazo grande a todos. Para llenarte hay que vaciarte. Un beso grande. De todas maneras. Chao. Aquí no, esto es así. Fabuloso. Compartir tu video las últimas 24 horas. Compartir. Ay, apareció la Mandita. ¿Cómo está, Ay, precioso.